hermanos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio profético del libro de Daniel y el Apocalipsis. Estamos ahora en el libro de Daniel y nos toca el capítulo 9. Antes de poder iniciar con nuestro estudio, vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las bondades y bendiciones que nos das. Y te rogamos, Padre Santo, que tu Espíritu esté con nosotros para la comprensión del mensaje de tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 9, versículo 1 del libro de Daniel. Dice la Escritura: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. En principio, cuando se hace mención del año primero de Darío, estamos hablando del año 539, cuando Babilonia fue invadida por Darío el Grande, juntamente con su sobrino Ciro. Así que entonces fue en ese tiempo en que tuvo esta visión el profeta Daniel. Ahora, este tiempo es precisamente el que debe cumplirse con el capítulo 5 de Daniel, con la caída de Belsasar. Pero eso lo vamos a dejar para nuestro siguiente tema, para poder estudiar cómo fue la caída de Babilonia en ese tiempo. Por ahora nos vamos a centrar en este capítulo 9, debido a que hemos estudiado el capítulo 8 y hemos dejado pendiente el asunto de Daniel 8:14 de los 2300 años. En el versículo 2 dice que Daniel estaba preocupado. Cada vez que queramos nosotros entender el libro de Daniel, el primer paso es ver las circunstancias en que se encontraba el pueblo judío y las cosas por las cuales estaba pasando en el cautiverio y las profecías que Dios había dado al profeta Jeremías en relación a los 70 años de su cautiverio. Si no entendemos primero esto, no podremos saber el porqué de este mensaje ni el orden en que fue dado. Ahora, en el versículo 2 dice que Daniel estaba sumamente preocupado. Había pasado mucho tiempo y él no comprendía la visión de los 2300 años. Y él confundía el asunto de los 2300 años con los 70 años que Dios había dicho por medio del profeta Jeremías, que habría cautiverio en Babilonia y que luego de eso regresarían. Pero cuando escuchó 2300 tardes y mañanas, Daniel quedó totalmente preocupado porque dijo, ¿2300 años? ¿Cómo es esto? Entonces esto lo movió a tener que estudiar las profecías de Jeremías y encontró que en realidad Jeremías había dicho 70 años de cautiverio. Y entonces dice el versículo 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Qué cosa significa esto? Aquí nos muestra Daniel cuánto esfuerzo se tiene que hacer de nuestra parte para tener que comprender las profecías. A fin de poder buscar a Dios, tenemos que hacerlo en ayuno, en oración y en cilicio, como lo hizo Daniel. Porque todo esto significa que debemos de buscar con mucha sinceridad de corazón el conocimiento de las profecías, puesto que estamos frente a la presencia de un Dios invisible, del Dios que es el más grande de todo el universo, el único Dios verdadero, llamémosle así mejor. Tal es así que Daniel nos muestra que es necesario poder tener que acercarse a Dios humildemente para comprender las profecías. No hay un ser en la tierra que pueda decir que puede interpretar las profecías de la Biblia. Eso es un imposible. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, el apóstol Pedro es claro cuando dice que la interpretación profética no es personalizada. Nos dice así el apóstol, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Por lo tanto, nada de las profecías debe de ser buscado en dentro del pensamiento humano, en la filosofía humana, en querer nosotros comprender el significado de lo que está diciendo el profeta, a menos que doblemos nuestras rodillas y busquemos a Dios en oración. Buscar a Dios en oración significa orar
y buscar lo que dice la Biblia, porque Dios no se va a comunicar de otra manera mientras tengamos la Biblia y tengamos que hacer esfuerzo para tener que comprenderla. Muy bien, sigue diciendo más el versículo 4. Lloré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Daniel estaba conociendo que junto con todo su pueblo no habían hecho exactamente lo que Dios había pedido. Dios había pedido varias cosas para que su pueblo tuviera que permanecer firme. Una era apartarse por completo de la idolatría, pero el pueblo había fallado. Desde los días de Salomón se habían mezclado con Baal, con su adoración, con sus prácticas, y por esas razones ahora Daniel decía: estamos nosotros seguros de que esos pecados que hemos cometido, el habernos apartado de los principios, de la fidelidad a los mandamientos de Dios e irnos tras la idolatría y los Baales, eso nos ha traído como consecuencia todo esto. Y ahora, una vez que Daniel hace toda su confesión, que derrama todos sus ruegos, porque esta es una oración que debemos nosotros repasarla constantemente, donde él reconoce que no hicieron caso de la voz de sus siervos los profetas. Es decir, no estaban siguiendo las profecías y por esa razón ellos estaban ahora cautivos. Más aún dice: hemos dejado tus leyes. Es decir, las profecías y la ley siempre están juntas. Y esto es lo que se había dejado. Pasaba que en el pueblo de Israel no se estaba predicando la profecía y la ley. Se habían revelado, porque el profeta Daniel está siendo claro cuando dice aquí: volví, dice, mi rostro a Jehová y le dije: hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Ahora, cuando vamos al libro de Isaías, capítulo 30, versículo 9 hasta el 11, el profeta Isaías aclara qué cosa significa ser rebeldes a los mandamientos de Dios y a las profecías. Vamos a ver qué cosa dice acá. Debido a eso es que el pueblo estaba prácticamente en cautiverio. De hecho, esto es una lección para nosotros como pueblo adventista del séptimo día, porque somos el pueblo que se supone somos el residuo que lleva los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Pero si dejamos esto de lado y si empezamos a decir: no, muy duras son las profecías, asustan a la gente, da miedo hablar más de amor, hay que presentar un Cristo sonriente, no un Cristo que sea tan duro, parece que estuviese renegando cuando predicamos el Evangelio. Si vamos a ser rebeldes y vamos a decir esas palabras, entonces estaríamos en las mismas condiciones de este pueblo que se fue cautivo en Babilonia. Y debemos tener cuidado. Satanás por todos los medios busca que la iglesia siempre caiga. En tiempos de nuestros pioneros trataba de decir que nuestra iglesia era Babilonia, haciendo pensar que la iglesia ya estaba caída. Ahora su propósito es tratar de llevarnos a lo mismo. Si nosotros hacemos caso de los falsos predicadores que están dentro de nuestra iglesia y que andan diciendo: ¿cómo vas a predicar el tercer ángel? ¿Cómo vas a hacer eso? Ya la reventaste. Entonces estaríamos en la misma rebelión. Ese tipo de gentes nos están queriendo llevar de nuevo a Babilonia. No hay que permitírselo. Como pueblo adventista del séptimo día, predicamos la ley y los profetas, lo que siempre el Señor enseñó. Tenemos el espíritu de profecía, tenemos nuestras Biblias y la apostasía alfa no nos va a derrotar. La apostasía alfa se caracteriza por todos los ministros, pastores, dirigentes y laicos que se están levantando dentro de nuestra iglesia para rebelarse contra la predicación de Daniel y Apocalipsis, el mensaje de los tres ángeles. Donde quiera que tú escuches a alguien que diga que los mensajes de los tres ángeles, Daniel o Apocalipsis, son muy exagerados, ya es apostasía omega. Tenemos que contrarrestarla hasta que quede totalmente derrumbada y sacada de nuestras filas. No puede permitirse a la apostasía omega. Ya estábamos advertidos que eso pasaría. Pero bien, lo mismo estaba ocurriendo en tiempos de Daniel. Y ahora Daniel confesaba toda esa rebelión. Dice Isaías capítulo 30, versículo 9 hasta el 11, lo siguiente: porque este pueblo es rebelde. Ahí está el término que estamos buscando, rebelde. Daniel dijo: hemos sido rebeldes.
hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Así que entonces la rebelión era contra la ley y contra las profecías en ese tiempo. Cuando vamos hasta el libro de Jeremías, nos encontramos que Jeremías vuelve a reclamar lo mismo. No querían oír la palabra de Jehová, no querían oír la ley de Jehová. Libro de Jeremías, capítulo 26 hasta el capítulo 28, lo pueden leer en casa. Yo voy a leer ahora lo que dice el capítulo 26. Versículo 1. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová, y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová, todas las palabras que yo te mandé hablarles, no retengas palabra. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás pues así, así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse entre vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Fíjate lo que dice, es el mismo reclamo que se hace en el libro de Isaías. Dejaron la ley, dejaron la profecía. Ahora también Dios les dice, han dejado mi ley y han dejado de oír a la voz de mis profetas. Entonces, este era el escenario que se estaba dando en los días de Daniel, y por lo tanto Daniel confesaba ese tipo de pecados de todo su pueblo, y él mismo se incluía. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ellos mismos no habían estado levantándose a defender la ley y los profetas como debía de ser. Así que Daniel reconocía su pecado, en ningún momento se creía un santo y sin pecado. Jamás dijo Daniel, por gracia soy salvo, no necesito las profecías, ya no se necesita obedecer la ley, Jesús ya lo hizo todo por mí, la justicia de Cristo lo cubre. Además, ¿para qué quiero profecías si eso no me va a salvar? No, Daniel no era atrevido ni rebelde, era humilde y reconoció sus pecados y reconoció que se había apartado de Dios y de sus profetas. Muy bien, pero una vez que Daniel estaba confesando así, fíjense, el corazón de Dios rápido se movió en favor de Daniel. Aquí hay algo interesante. Muchas veces se dice, qué lindo saber que mientras Daniel estaba levantando su plegaria al cielo, inmediatamente un ángel le fue enviado, que era Gabriel, para decirle de qué se trataba la visión. Y muchos dicen, qué lindo, eso quiere decir que antes de que tú ores ya el cielo te está escuchando. Sí, eso es verdad, pero antes de que ores, ¿qué? Lo que oró Daniel. Es decir, reconocimiento de rebelión a sus leyes de Dios y a sus profetas, a sus profecías. Mientras no lleguemos a este punto, no hay revivamiento, no hay reforma en la iglesia, no habrá cambio. Así que entonces, cuando Daniel fue con ese reconocimiento ante Dios de rodillas, inmediatamente ese brazo poderoso que no lo mueven ni entre todos los hombres de Dios aquí en la tierra, una oración sencilla de Daniel, como la de un niño reconociendo su condición, movió el todopoderoso brazo del Dios del universo e hizo que las cosas se cumplieran rápidamente para que el profeta entendiera la visión de los 2300 años. Muy bien, y nos dice así el texto bíblico, Daniel capítulo 9, versículo 24. Desde el versículo 20 vamos a leer para entender. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado, dice Daniel, y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Es decir, estaba rogando yo por la casa de Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto yo en visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Ahora fíjate lo que dice acá. Este hombre Daniel, a diferencia de todos los demás de su pueblo, estaba orando, confesando su pecado y el de su pueblo. Ahora, el pecado que los caracterizaba a ambos había sido el apartarse de las leyes divinas y de la ordenanza de los profetas. Y cuando él hizo esto individualmente, inmediatamente el ángel Gabriel vino a su lado. ¿Qué cosa nos enseña esto? Si cada miembro de iglesia hiciera lo que Daniel hizo, así le digan divisionistas,
y le digan que está fanatizándose, que está loco, que es un extremista, si se sordo, el ciego y el mudo, y no les hace caso a nadie, sea dirigente o sea hermano dentro de la iglesia, y toma su Biblia, se arrodilla, confiesa sus pecados y los pecados de su iglesia, entonces Dios lo visitará a través de los ángeles, como lo hizo con Gabriel, para hacerle entender las profecías. Porque de eso se trata la recepción del Espíritu Santo para la lluvia tardía. Solo cuando el pueblo llegue a esa condición, como habíamos estudiado en temas anteriores, en los que se enseñaba que la lluvia tardía solamente viene por la comprensión de Daniel y Apocalipsis, que son libros para madurar el grano para la cosecha final, es decir, la lluvia tardía. Entonces, si llegamos a entender eso, cada individuo, cada uno de nosotros, al hacer ese trabajo, sin pensar si los demás lo están haciendo, recibirá la bendición prometida. Elena de White incluso dice, muchos estarán recibiendo la lluvia tardía, mientras que otros ni se darán cuenta. Esto es la gran verdad. ¿Por qué? Porque la lluvia tardía se tiene que recibir individualmente, no será grupal. Cuando se dice que caerá en abundancia sobre el pueblo de Dios, solo será sobre los que individualmente hayan hecho su preparación para poder recibir este poder. Y ahora es el momento de hacerlo. No es en vano que la lección de este trimestre nos esté hablando del profeta Daniel y de las profecías que necesitamos comprender. Más aún, sigue diciendo aquí el versículo 22 y 23. Hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para sabiduría y entendimiento. El propósito por el cual fue enviado Gabriel a la presencia de Daniel fue para hacerle comprender las profecías. No dice que vino para decirle, sí, sabes que tus pecados han sido perdonados en el cielo, ya sabes que te voy a contar cómo Jesús va a morir en la cruz del Calvario, también te voy a... No, vino, dice el ángel, para hacerle entender la profecía. Así que entonces el cielo se ocupa de aquellos que quieren entender la verdad. Aquí el punto clave para poder estar en comunicación con el cielo, para poder estar en armonía con el cielo, en contacto con el cielo, el término que tú le quieras dar, es la búsqueda del conocimiento de la palabra de Dios. Y esto tendrá que ser individual. Y entonces, ¿para qué predicamos? Para motivarte a hacerlo, porque el predicador todo lo que hace es motivarte a ir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros hacemos el papel de Juan el Bautista. Mientras nuestra tarea es conocer las profecías, indicar el camino a la gente, es mostrarles que tienen que ir al Cordero de Dios. Cuando vinieron a Juan y le dijeron, ¿tú eres el Cristo? Juan respondió, yo no soy el Cristo, soy el que prepara el camino para el Cristo más bien. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra labor. Preparamos el camino para Jesucristo. Una vez que presentamos las profecías, una vez que enseñamos los temas de la Biblia, luego le decimos a la gente, anda, verifica para ver si lo que te dije es verdad. ¿Y dónde van a verificar? A Jesús, que es la palabra. Así es nuestra tarea. Muy bien. Sigue diciendo más aquí el texto. Versículo 23. Le dijo el ángel, al principio de tus ruegos, cuando estabas empezando a orar, fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ahora, fíjate en esta parte, al principio de tus ruegos, es decir, antes de que tú ores ya sabían lo que tú ibas a pedir. ¿Qué cosa iba a pedir Daniel? Perdón por haberse rebelado contra la ley y los profetas. Interesante. Solo por eso el ángel le fue enviado. ¿Te imaginas si Daniel iba a empezar a orar diciendo, Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano, ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos completitos? Sí, porque hay personas que en la iglesia hasta terminan diciendo, yo soy un adventista leal, ¿por qué devuelvo mis diezmos a la iglesia? Sí, pero el fariseo también hacía lo mismo. ¿Qué te diferencia? Eso no es adventista leal. Así que las características, si hubiera tenido así Daniel diciendo, yo doy mis diezmos, alabándose a sí mismo, jamás se le hubiera enviado al ángel Gabriel. Es la humildad del profeta lo que hizo que el cielo se abriera. Así que tenemos que tener en cuenta esa enseñanza y comprender realmente lo que se quiere decir. Sí, porque el fariseo llegaba hasta un punto donde decía, yo no soy como los demás, ladrones, adúlteros, como este publicano que está aquí a mi lado. Ya al final señaló al pobre publicano que no le da nada. Así es, hasta el día de hoy se ve que muchos hacen plegarias muy orgullosas, ¿no?
pensando de que ellos no tienen ningún mal y que por esa razón el cielo les tiene que dar el conocimiento. Y al final ni siquiera pueden entender las profecías, ni tampoco las predicarán, porque Daniel fue claro cuando escribió: solo los entendidos entenderán, pero los impíos no comprenderán, irán de mal en peor. Es decir, fácilmente te darás cuenta que el impío es aquel que no predica Daniel y Apocalipsis, no esté estudiando las profecías y pierde el tiempo en otras cosas. Cuando estás estudiando las profecías, te preocupas por tu alma, te preocupas por ti, te preocupas por tu santidad personal. Pero cuando no estudias la profecía, comienzas a mirar si los demás son más santos que tú. Es increíble. Bueno, eso estaba pasando en los días de Daniel. Y entonces el versículo 23 dice, el 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Ahora el ángel comenzó a explicar a Daniel directamente, sin más preámbulos. El ángel fue claro: he venido al principio de tus ruegos, mi misión es hacerte entender la visión, así que no vamos a perder el tiempo en más. No vino a decirle el ángel: ah, sí, pues, oye, tú tremendo pecador, inmundo, sucio, tu pueblo. Nada de eso, eso ya estaba más que sobreentendido y ya estaba reconocido. Ahora el ángel vino a dar una respuesta directa al profeta. Había un problema. ¿Cuál era el problema? El problema era confusión de las 70 semanas con los 70 años. Entonces, la explicación de las 70 semanas estaba en relación con los 2300 años, porque le dijo: 70 semanas están determinadas, es decir, separadas ¿de qué? Acá no le dice de qué. Así que lo único que encontramos antes de eso son los 2300 años, y de los cuales Daniel dijo que estaba preocupado y quedó quebrantado. Y cuando entramos al capítulo 9 dice que sigue preocupado y por eso oró, para poder comprender la visión. ¿Qué visión? Cuando hacemos el retroceso solo encontramos la visión del capítulo 8. Así que por todas esas pruebas está más que claro que estas 70 semanas deben de ser separadas de los 2300 años. Ahora bien, una vez que le dice el ángel 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, es decir, están solamente separadas para tu pueblo, determinadas solo para los judíos. ¿De qué cosa? ¿Qué cosa iba a pasar? Sigue diciendo ahí el texto: sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. ¿Qué cosa significa la prevaricación? Prevaricación solamente se cumple cuando los magistrados, los que legislan, los que tienen en sus manos el hacer cumplir las leyes, ellos mismos dejan de cumplirlas haciéndose leyes injustas para poder transgredir las leyes correctas. Bueno, eso se llama prevaricato, prevaricación, que los mismos magistrados que deben defender las leyes sean los que las pisotean y encima creen leyes injustas. Eso precisamente hicieron en tiempos de Isaías y en tiempos de Jesucristo. Jesús les llamó, o mejor dicho, el profeta Isaías les llamó a los de su tiempo prevaricadores. Fíjense lo que dice el libro de Isaías para que tengamos la idea de prevaricación. La Biblia explica todo. Así que si tú vas al diccionario vas a encontrar la misma respuesta en cuanto a lo que es prevaricación. Capítulo 1 de Isaías, versículo 23 dice: tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno, van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Así que entonces el Señor le llamaba prevaricadores a los príncipes, a los gobernantes, a los dirigentes del pueblo del Señor del tiempo de Isaías. Y Jesús habló de esa ocasión, nos dice en el libro de San Marcos, en el capítulo 7, del tiempo de Isaías, lo mismo. Fíjense lo que dice acá. San Marcos 7:6. Respondiendo Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Así que estaba citando al profeta Isaías Jesús, y estaba diciendo cuál era su profecía. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición. Estos se habían hecho sus propias tradiciones, y a eso se le llama prevaricación en la Biblia. ¿Por qué?
porque ellos, defendiendo la ley y diciendo que había que obedecerla, para poder cumplirla, inventaron tradiciones. Tradiciones que no hacían cumplir en realidad la ley de Dios, pero que ellos decían que esas tradiciones eran para poder cumplir con los 10 mandamientos. A eso se le llamaba prevaricación, porque a la fuerza, uno, no querían obedecer las leyes que se supone que ellos defendían. Dos, para remate hacían leyes injustas que contradecían a las leyes justas de Dios. Así que ellos mismos pisoteaban las normas. Eso es exactamente la prevaricación. Ahora, siendo así, a Daniel se le dijo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo para acabar con la prevaricación. Eso quiere decir que el Mesías, cuando llegara, para el tiempo cuando se estaba profetizando esto, lo primero que haría era romper la prevaricación. Por eso Jesucristo atacaba los mandamientos de los hombres, para que se exalten los mandamientos de Dios. Vino a deshacer los manuales hechos por los judíos, la Mishnah, la Didaje, el manual de las buenas obras. Todo eso lo tenían ellos en relación con la conducta y haciendo de lado los mandamientos que Dios dio a través de la Biblia por sus profetas para que se cumpliera la ley de los 10 mandamientos. Interesante. Tal es así que entonces el texto bíblico dice, en ese tiempo, durante ese periodo de las 70 semanas, allí se acabará con esta prevaricación. Y Jesús acabó con la prevaricación porque enseñó a no seguir lo hecho por los hombres, sino solamente el Evangelio. El escrito está. Solo los guió con su palabra. Solo les enseñó que la palabra es vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo San Juan 6:63. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Enseñó que la santidad solo viene por medio de la palabra. Se os enseñaban que la santidad venía por medio de sus tradiciones. Muy bien, pero eso no queda ahí. Daniel capítulo 9 continúa diciendo qué cosa más pasaría durante el periodo de las 70 semanas. Nos dice así: se expiará la iniquidad y se traerá la justicia perdurable. Se iba a expiar la iniquidad con la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Y se establecería la justicia perdurable, es decir, la justicia que va a durar para siempre. La justicia, dice Salmo 119, 172, todos tus mandamientos son justicia. Todo el Evangelio es la justicia. Así que lo que prevalecería ya no serían los manuales de iglesia de los mandamientos hechos por hombres, sino los mandamientos de Dios que eran su palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y luego dice sellar la visión, es decir, que se cumpla la visión profética, y ungir al Santo de los Santos, es decir, preparar el santuario celestial para empezar la obra del ministerio del sumo sacerdote Cristo en ese santuario. Versículo 25. Ahora da el comienzo para ese tiempo y para que se cumplan estos eventos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. Ahora, aquí nuevamente regresamos a los símbolos. 70 semanas. 70 semanas equivalen a 490 días. Ya hemos leído que en profecía los días se cuentan como años. Entonces, lo que estaría diciendo acá el ángel es 490 días, día por año, 490 años están separados especialmente para el pueblo judío. Seguirán siendo el pueblo del Señor y en esos 490 años los eventos que ocurrirán solo estarán en relación con la nación judía. Qué interesante. Pero eso no queda ahí. Sigue diciendo más. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Cuando nosotros vamos a Esdras capítulo 7, allí nosotros encontramos el tiempo cuando se dio la orden para restaurar la construcción de Jerusalén y el templo. No olvidemos que en los días de Esdras y Nehemías se reconstruyó tanto el templo como el muro. Y el templo fue en tiempos de Esdras, mientras que la reconstrucción de toda Jerusalén fue en tiempos de Nehemías, con el muro de Jerusalén. Pero ahora vamos al tiempo del permiso. Esdras capítulo 7, versículo 12 dice: Artajerjes, rey de reyes, a Esdras sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden, dijo el rey Artajerjes, que todo aquel que en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas
que quiera ir contigo a Jerusalén, que vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Así que entonces aquí fue dado el permiso para poder llevar el oro y la plata para la reconstrucción de la ciudad y del templo. Maravilloso. Pero ahora, ¿cuándo fue ese tiempo? En el mismo capítulo 7, y en el versículo 7 dice el profeta Esdras: y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Ahora bien, el rey Artajerjes comenzó a reinar en el año 464. Por el año ascensional algunos le llaman el 465. Pero 7 años más tarde, pensando en que antes las fechas retrocedían, vendría a ser el año 457, porque antes de Cristo las fechas descienden, no ascienden. Muy bien. Así que el año 457, según esta profecía, debía de ser el año cuando se diera el permiso para la restauración y construcción de Jerusalén. En efecto, fue en esa fecha cuando comenzó el conteo de esta profecía de las 70 semanas y, por lo tanto, si estas estaban cortadas de los 2300 años, es también el inicio de la profecía de los 2300 años. Muy bien. Ahora, teniendo en cuenta eso, regresamos nuevamente a Daniel y ya tenemos la fecha de partida. ¿Y qué cosa se le dijo a Daniel? Sabe pues y entiende, versículo 25, Daniel 9, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto es 7 más 62? 69. Así que entonces, si contamos por días, nos daría un total de 483 días esta multiplicación. Así que 483 días por año pasarían desde la orden de restaurar a Jerusalén desde el año 457, contando 483 años, llegamos hasta el año 26 después de Cristo. Pero como hay un año que siempre se pierde al pasar de la era antes de Cristo a la era después de Cristo, le sumamos ese año, llamado el año 0, el año 27. Así que entonces estaríamos contando desde el año 457 hasta el Mesías, 483 años, año 27 de la era cristiana. Ahora bien, la palabra Mesías deriva del término Christos, que significa ungido, ¿correcto? Tal es así que lo que se estaba diciendo es que cuando aparezca el ungido, sería el año 27 de la era cristiana. Nuestro Señor Jesucristo se bautizó y debía de haberse bautizado para el año 27. Vamos a ver si eso es correcto. Libro de San Lucas, capítulo 3, versículo 21 hasta el 23. San Lucas, capítulo 3, versículo 21 hasta el 23. ¿Qué dice allí la Escritura? Dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Llorando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. Y Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. ¿Cuántos años dice que tenía Cristo cuando fue ungido del Espíritu Santo? 30 años. Ahora, cuando es ungido del Espíritu Santo, Jesucristo desde ese momento se llama el Mesías, es decir, el ungido. No se puede decir antes de eso. Jesús no podía ser llamado el Mesías antes de los 30 años porque solo fue ungido en ocasión de su bautismo. Por lo tanto, entonces cuando dice que aparecería el Mesías, tuvo que ser para el tiempo de su bautismo. Ahora, como dice que Jesús tenía 30 años el tiempo que se bautizó, lo que necesitamos saber es por qué no coincide con el año 0. Si Cristo nació en el año 0, como se ha pensado, debería de tener 30 años para el año 30 y no para el 27. Bueno, sencillo, es porque se acomodó la historia y se le después de Cristo teo solamente registro, como para que podamos nada más ubicarnos en la historia, porque en realidad Jesucristo no nació en el año 0, sino nació cuando Herodes el Grande estaba vivo, porque Herodes el Grande mandó matar a los niños menores de 2 años. Y en San Mateo capítulo 2, versículo 1, nosotros encontramos que Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años.
Y en todo ese capítulo leemos que Jesucristo tuvo que huir hasta Egipto y que ese año Dios visitó al rey Herodes con su juicio por querer matar al niño y murió. Entonces, si contamos desde el tiempo en que Herodes estaba vivo, año menos 4, hasta el año 27, contaremos 30 años. Del año 4 al año 3, un año. Del año 3 al año 2, 2 años. Del año 2 al año 1, 3 años. Más los 27 junto con el año 0, entonces estaríamos contando los 30 años. Lo que pasa es que la matemática no va a coincidir con estos cambios en la historia. Tenemos que hacer el registro como que estuviésemos en ese tiempo. Muy bien. Sacando así estas conclusiones, Jesús tenía 30 años para el año 27 de la era cristiana y fue el año en que se bautizó, exactamente tal como lo decía la profecía, y ese año 27 se llamó el Mesías. Muy bien, ya está clara esa parte y nos vamos otra vez a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, sigue diciendo la Escritura, versículo 26. Y después de las 62 semanas, no dice después de las 7 semanas y 62, sino después de las 62. Es decir, para cuando ya se cumple que Jesús es el Mesías. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, pero no por sí. Ahora bien, pasadas las 62 semanas, pasado el año 27 de la era cristiana, después del bautismo de Cristo, en cualquier momento después de eso se le quitaría la vida al Mesías. Y por haber hecho alguna fechoría a él, ni por ser malhechor, sino por la humanidad, no por sí, sino por el mundo entero, por cargar los pecados de toda la humanidad. Y así se cumplió para el año 31 la muerte de nuestro Señor Jesucristo, asesinado por nuestros pecados. Más aún sigue diciendo el texto bíblico. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, esto se cumplió cuando Tito, el emperador romano, ¿qué cosa hizo? En el año 70 invade Jerusalén, destruye el templo de Jerusalén hasta el punto en que los soldados, para poderse sacar el oro, destrozaron piedra por piedra, tal como Jesús había dicho, ¿no? En San Mateo capítulo 24, Jesús había dicho que de ese templo no quedaría piedra sobre piedra que no sea removida. Y en efecto, eso fue lo que ocurrió, porque no quedó piedra sobre piedra, ya que los soldados, para sacar el oro, tuvieron que pelar las piedras. Pero no solamente eso. Sigue diciendo el verso 27, y por otra semana, ¿se acuerdan que contado 7 más 62 semanas, que eran 69, 483 años hasta el Mesías, hasta que Cristo se bautizó? Pero nos quedaba una semana. La última semana comprende 7 días, que son 7 años, desde el año 27 hasta el año 34 después de Cristo. ¿Qué sucedió en ese año? Aquí dice el texto: por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Durante esos 7 años Jesucristo confirmaría el pacto. El pacto desde la antigüedad. Deuteronomio capítulo 4, versículo 13 dice que el pacto son los 10 mandamientos. Y el nuevo pacto que se iba a celebrar estaría confirmado por la sangre de Jesucristo. Cristo dijo en San Mateo capítulo 26 que la sangre del nuevo pacto, que estaba representada por el vino que iban a tomar él con los discípulos, era la representación del nuevo pacto que se estaba haciendo. ¿De qué se trataba el nuevo pacto? No es nuestro tema ahora, pero tenemos una idea clara. ¿Cómo es esto? Resulta que Dios había hecho un pacto con su pueblo. Cuando falló Israel en el primer pacto y Moisés lo rompió, se tuvo que renovar el pacto para que se entendiera que éste iba a ser ratificado con la sangre de Cristo. ¿Cómo se lo renovó? Un pacto en el cual Dios decía que había que obedecer los 10 mandamientos, pero esta vez por la sangre de Cristo para el perdón de los pecados y la transformación de la vida de la persona. Así que entonces este nuevo pacto se hizo con mejores promesas. Mientras en el primer pacto tenías que obedecer los 10 mandamientos sí o sí, y si cometías un error perdías todo, morías, ya no tenías salvación. En el segundo pacto tienes que obedecer los 10 mandamientos sí o sí, solamente que si cometieras errores por tu humanidad, puedes pedir el perdón de tus pecados y por la sangre de Cristo ser expiado y luego santificado y transformado por la obediencia a su palabra. Muy bien,
Entonces Jesucristo, con su muerte en la cruz del Calvario, vino a sellar ese pacto. Y por eso dice, confirmará el pacto con muchos. Y los apóstoles por eso salieron predicando la ley que tenía que ser obedecida por medio de la sangre de Cristo. Romanos 3:31, el apóstol Pablo dice claramente, ¿acaso por la fe invalidamos la ley? ¿Acaso por el sacrificio de la sangre de Cristo para el perdón de los pecados invalidamos la ley? En ninguna manera, más bien con eso confirmamos la ley. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22, el apóstol Juan dijo, si hacemos y guardamos los mandamientos de Dios como Él nos pide, Él oye todo lo que le pidamos. Así que entonces, los mandamientos de Dios seguían en el nuevo pacto. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 16, el apóstol Pablo vuelve a repetir lo mismo. Este es el nuevo pacto que haré con vosotros. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Así que entonces nuestro Señor Jesucristo lo que hizo fue confirmar el pacto durante ese periodo de 7 años, pueblo judío. Pero cuando llegue el año 34, entonces acaba toda la oportunidad para los judíos. Matan a Esteban, lo apedrean. En el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 58, la Biblia nos cuenta cómo fue apedreado Esteban por causa de la persecución de predicar el Evangelio. Debido a que predicaba el Evangelio, entonces fue perseguido, apedreado, y todos los cristianos tuvieron que huir y se fueron a predicar a nuevos lugares. Así se cumplió que en el año en que se cumplen las 70 semanas, año 34 después de Cristo, se acabó toda la oportunidad para la nación judía. Y ahora el mundo entero pasaba a ser el pueblo de Dios. No olvidemos que cuando Jesucristo mandó a predicar a sus 12 discípulos, les dijo, no vayáis por camino de gentiles ni de samaritanos, solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque todavía solo era tiempo de los judíos. Mas cuando muere Esteban, ahora sí, la persecución los hizo ir a predicar a samaritanos y al mundo entero. Asimismo, esta es una comparación final que se hace con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios adventista del séptimo día ahora tiene que ser predicado el mensaje de los 3 ángeles en cada iglesia adventista. Así los pastores, dirigentes o hermanos se opongan y digan, no prediques divisionismo, separatismo, hasta el ciego y el mudo, porque ahora es el tiempo del pueblo. Cuando salga el decreto dominical, al igual que la muerte de Esteban, entonces habrá terminado la oportunidad para el pueblo de Dios. Y ahora el evangelio solo será para el mundo. Eso no significa que ahora no predicamos para el mundo. Ahora estamos predicando para todos, pero le damos importancia al pueblo del Señor antes de que sea demasiado tarde. Que Dios quiera que hayamos podido comprender esta maravillosa profecía del capítulo 9 de Daniel. Dios te bendiga. Que vamos a hacer una oración para poder terminar de estudiar esta parte de la palabra de Dios. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las benditas palabras de tu profecía. Te rogamos que nos ayudes a ponerlas por obra. En el nombre de Jesús. Amén.